Queridos alumnos y alumnas, muy bendecida tarde tengan ustedes en este hermoso día lunes. Y bueno, estamos acá una semana más con la gracia de Dios para poder continuar con nuestras actividades. Y en este momento les voy a pedir que por favor podamos iniciar nuestra clase número 7 de Administración Eclesial. Pero no sin antes, como siempre, les pido por favor ponernos en las manos de nuestro Dios, para que el poder de su Espíritu Santo sea el que nos dirija, nos guíe, nos dé entendimiento, la facilidad de la comprensión de lo que vamos a hablar en esta tarde. Así que vamos a orar de manera reverente. Te agradecemos, Padre, por las bondades infinitas que derramas en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo precioso en el cual tú nos concedes la oportunidad de sentarnos unos instantes para poder, Señor, eh, reflexionar sobre algunas cosas que tú tienes para cada uno en cuanto a nuestro servicio, a nuestros ministerios, a nuestro trabajo administrativo dentro de nuestras congregaciones. Permite, oh Dios, que cada uno podamos tener oído atento, corazón abierto y entendimiento pleno, Señor, para aquello que tú nos quieres hablar. Y permite, Señor, que por sobre todo podamos entender que lo que tú mereces es siempre lo mejor, que esto que vamos a tratar en esta clase, Señor, es para ayudarnos a nosotros a dar lo mejor de cada uno, para que el trabajo en tu iglesia, para tu iglesia, pueda ser, Señor, excelente, pueda ser como tú te lo mereces, y para que cada uno de los que ya formamos parte de las congregaciones seamos edificados, pero que también, Señor, aquellos que aún no te conocen puedan, Señor, sentirse cercanos a ti, puedan reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, y para que, Señor, tu reino siga siendo establecido en esa tierra. Te rogamos en el nombre de tu Hijo, que es Cristo Jesús, que nos acompañes una vez más. Amén. Bien, queridos alumnos, pues vamos a dar inicio a nuestra clase número 7, como ya les decía. Estamos en nuestra semana número 4 de actividades, y en esta tarde vamos a iniciar hablando de la elaboración de los planes de trabajo. Y vamos a ver un poco hoy cómo es ese proceso administrativo. eh, y les invito a que podamos juntos ir mirando la presentación que tengo para compartir con ustedes hoy. Ahí está lista. Bien, nuestra clase número 7, abordando el tema de la elaboración de planes de trabajo. Ay, permítanme un segundo, porque creo que está muy oscura mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, creo que ahí quedó mejor. Bien, bueno, hemos venido viendo algunas pautas de cómo ustedes pueden ir trabajando de una forma más eficaz en cuanto a cómo conformar sus grupos de trabajo, sus comités, cómo también tener reuniones más productivas, cómo poder hacer, sí, que junto con sus equipos, sus grupos de trabajo, sus ministerios o sus grupos de líderes, sí, em, puedan ir cada vez siendo un poco más ordenados, más planificados, más organizados, de tal manera que nos permita a todos, sí, con quizá implementar nuevas herramientas que puedan servir a lo largo de de estas clases que hemos ido mirando, para optimizar los recursos en todos los sentidos: recursos humanos, recursos económicos, recursos de tiempo, etcétera, etcétera. Y
obviamente que como consecuencia nos dé primero, bueno, el tener una productividad, el tener frutos, el poder cumplir con los objetivos, las metas, aquellas cosas que se planifican o se planean y de esta manera poder hacer mejor nuestro trabajo como iglesia. Ahora, la clase que vamos a abordar, sí, es justamente sobre los planes de trabajo y quiero compartir los objetivos de esta clase. Primero, analizar las etapas y los componentes que participan en un sólido proceso de planeación. Segundo, desafiar la manera tradicional de desarrollar proyectos ministeriales y analizar las distintas variables que se deben considerar en el proceso de planeación. Estos dos objetivos de la clase, queridos alumnos, espero que podamos comprenderlos primero para poderlos llevar a cabo. Es necesario que cada uno de ustedes conozca eh, que hay diferentes etapas en todas aquellas partes o componentes que participan, ¿sí? De una planeación, de un proceso sólido de planeación. Es decir, que eh, no es solamente una cosa que hay que hacer, no es solamente una cosa que hay que organizar, son muchas etapas, son muchos componentes y es el conocerlos nos va a nosotros permitir cada vez más ser eficientes, insisto, responsables, poder hacer todo con orden para nuestras actividades. Y el segundo punto para mí es súper, súper importante porque el desafío para todos nosotros, creo que cada día en diferentes áreas de nuestra vida, es desaprender cosas que quizá tenemos aprendidas ya, que una de dos, o no fueron bien aprendidas porque eh, tal vez en el momento que lo aprendimos mal. O, punto número dos, puede ser que ahora esas cosas sean obsoletas, que no funcionen, que no nos sirvan para dar los frutos y rendir como nosotros quisiéramos. Entonces, desaprender es la parte más complicada de nuestra estructura mental, de nuestra estructura general, ¿sí? Porque cuesta trabajo desinstalar un chip y poner uno nuevo, con información nueva, pero no es imposible. Puede ser complicado más para unos que otros, pero no es imposible. Así que yo les animo a que en esta clase ustedes se permitan abrir el panorama de poder mirar cómo nuestros proyectos a nivel iglesia, a nivel ministerio, tienen varios caminos, varias vertientes, varias formas o maneras de poder, ¿sí? Organizarse y desarrollarse. Y que no todo lo que hemos hecho como siempre lo hemos hecho tiene buenos resultados o nos va a dar los mejores resultados. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les decía que si queremos obtener resultados diferentes, hay que dejar de hacer lo mismo que hacemos siempre? Entonces, esta clase está inspirada en que cada uno de ustedes pueda ir analizando esas diferentes variables, ¿sí? Para que ustedes puedan ir organizando lo que es una planeación, ¿sí? Para considerarlo dentro del proceso de planeación. Así que, bueno, vamos a iniciar con la clase netamente con los puntos a tratar. Los temas. Hoy vamos a ver 5 temas rapiditos. No, son 5, sí. Definiciones y conceptos. Es que esta clase se divide en dos.
por eso. Definiciones y conceptos centrales de planeación. Vamos a ver el punto número 2, que son las 3 preguntas básicas en la planeación que debemos preguntarnos para planear o planificar algo. Los 4 componentes de una visión eficaz es el punto número 3. El cuarto, enfrentando la oposición. El 5, el proceso de planeación estratégica. Así que, empezando por donde nos compete en nuestra definición y conceptos de lo que es la planeación, vamos a ver aquí de esta manera un pequeño como organigrama. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene toda una secuencia y vamos a empezar por lo que implica la organización responsable. Tenemos la decisión, ¿sí?, de realizar un plan. La decisión de realizar un plan o una planificación. ¿Qué es lo que engloba esta decisión del plan? Bueno, plantea la situación inicial de donde nosotros partimos para poder empezar a armar nuestro trabajo. La situación inicial, queridos alumnos y alumnas, implica tener un análisis de la situación, ¿sí? Es decir, tenemos que haber implementado ya un poco de lo que hemos venido viendo en las clases anteriores, ¿sí? Debimos haber hecho un análisis profundo para detectar cuáles son nuestros problemas y cuáles son nuestras necesidades. A partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí va a arrancar todo. Un ejemplo práctico de esto sería cuando ustedes quieren organizar un campamento para los niños. ¿Por qué quieren organizar un campamento para los niños? Porque ellos simplemente necesitan esparcimiento, juegos, distracción, o porque ustedes ya miraron la necesidad de que los niños también tengan un aprendizaje significativo en su vida espiritual, aun cuando son pequeños, ¿sí? En su relación con Dios y con Jesús, y que a lo mejor han detectado problemas, conductas, situaciones que se dan con ellos, las cuales necesitan ser atendidas a la luz de la palabra. ¿Y qué mejor entonces que organizar un campamento para los pequeños que nos ayude, ¿sí?, a uno, darnos cuenta de que hay que subsanar esa necesidad que tenemos, ¿sí?, de que los niños conozcan, aprendan, tengan una relación más cercana con Dios, con Jesús, y también de que resolvamos, tal vez de alguna manera, por así decirlo, aquellos problemitas que hemos venido detectando, conductuales o qué sé yo, lo que ustedes hayan mirado. ¿Sí me doy a entender? Cuando nosotros decidimos organizar o planificar algo, partimos o debemos partir de la situación inicial, es decir, haber detectado, sí, con una mirada analítica, crítica, profunda, realista, objetiva, espiritual, amorosa, qué problemas y qué necesidades tenemos. Bueno, después vendría entonces cómo organizo de manera responsable ese campamento para niños. Cómo mi decisión de planificar va a ser que la organización de todo este evento sea responsable. Bueno, pues la organización responsable incluye que haya 3 cosas: estrategias, objetivos y metas. Esto realmente va a ser el plan de acción. La organización responsable va a ser el plan de acción. Es donde se va a llevar a cabo todo aquello que imaginamos y queremos para ese evento. Bueno, pueden ser programas, proyectos, todo lo que ustedes quieran incluir ahí va a estar. Vamos a programar, a proyectar,
todas aquellas actividades o acciones, ¿sí? Que ustedes quieren que los niños vivan dentro de ese campamento. Bueno, es importante entonces que tengamos en cuenta que hay que tener estrategias, ¿sí? Hay que tener objetivos y metas para eso que queremos planificar, para todas aquellas acciones. Y tercero, sí, tenemos acá la evaluación final. Estos tres pasos, ¿sí? Decisión del plan, organización responsable y evaluación final, nos van a dar como resultado, ¿sí? Nuestro plan o nuestra planificación del trabajo, nuestro plan de trabajo. Bueno, en esta evaluación final vamos a ver los resultados, qué es aquello que obtuvimos, ¿sí? Como consecuencia de ese campamento para niños que organizamos. ¿Cuál fue la situación deseada? ¿Cuál fue la expectativa que nos planteamos al inicio de la planificación del evento? ¿Qué cambio hubo durante el proceso y al final? ¿Sí? Y si se obtuvo el resultado deseado. Todos estos indicadores, como dice ahí, que vamos a mirar, nos van a dar la pauta de decir, estuvo bien planificado, fue un campamento que nos dio resultado, que cumplió los objetivos, llegamos a la meta o nos regresamos y empezamos de vuelta porque no resultó. Nada de lo que planificamos, pensamos, deseamos y realizamos tuvo el efecto y la consecuencia que deseábamos. Eso nos va a marcar eh, los indicadores, insisto, nos va a marcar los indicadores de cómo realizamos nuestra actividad en general. Para eso nos sirve la evaluación final. Insisto, estos tres puntos, decisión del plan, la organización responsable y la evaluación final, son sí o sí necesarios. Todo esto debe estar sí o sí sujeto al control y seguimiento. Acuérdense, antes, durante y después de todo lo planificado, de todo el evento, de todo el proyecto. Control y seguimiento. Recuerden que siempre debe haber alguien que debe estar controlando que todo se vaya realizando según lo programado, lo planeado, lo planificado. Darle seguimiento, que todo vaya en el orden que debe de ir, que las cosas vayan evolucionando hasta el punto final o el momento cúspide en que se termina el evento. Y debemos de tener en cuenta también las evaluaciones intermedias. Dentro del control y seguimiento es importante que mientras va avanzando el proceso de la planeación, ustedes vayan evaluando porque habrá situaciones, queridos alumnos, en donde ustedes tengan que sacar algo del programa, salgar algo del plan o poner, agregar algo que haga falta o cambiar, ¿sí? Entonces, siempre va a ser necesario que mientras ustedes van controlando y dando el seguimiento pertinente a todo lo que ustedes están elaborando y planificando o planeando, ustedes vayan haciendo este control y seguimiento para ver qué medidas durante el proceso tenemos que tomar. Así que bueno, en general esa es como la estructura. Ahora bien, vamos a hablar un poco de planeación estratégica. Aquí ya van dos palabras ahí juntitas que nos deben dar a nosotros un claro panorama de lo que queremos. Pero hablar de planeación estratégica tiene su gracia, tiene su chiste y requiere de pasos muy meticulosos, cosas que no podemos pasar por alto. La planeación estratégica tiene que estar muy bien dirigida. Y vamos a ver primero qué es la planeación estratégica. Según Lucas 14, 28, 32, según la versión Dios habla hoy, que es la versión que yo tomé ahora, dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si se tiene con qué terminarla? Ay,
perdón acá. De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, la palabra de Dios en esta porción de Lucas nos deja bien claro que es necesario, sí, que nosotros siempre nos tomemos el tiempo de sentarnos a planear, a planificar, a organizar. Dice, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos? ¿Sí? Hablando de aquel que quiere construir la torre. O en el caso del hombre, ¿sí? Aquel que quiere conquistar, dice el rey, dice que quiere pelear contra otro rey. ¿No se sienta primero a ver si con los 10.000 le va a poder ganar al que trae 20.000? Fíjense ustedes cómo Dios en su sabiduría infinita nos da las pautas a nosotros para decir, siempre que nosotros queremos organizar algo, hay que sentarnos primero a mirar qué tenemos para realizar aquello, con qué contamos, qué podemos hacer para poder lograrlo. No es solamente aventurarnos a querer hacer algo por hacer. Hay que ser muy cuidadosos en aquellas cosas que se necesitan. Y ahora yo les tengo acá algunas preguntas iniciales. Cuando pensamos en planear, ¿qué viene a nuestra mente? Cuando uno dice, voy a planear un viaje, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Se han puesto a pensar? Cuando pensamos en estrategia, ¿qué viene a nuestra mente? Estas dos palabras son fundamentales hablando de la administración porque planear estratégicamente algo nos va a dar un resultado que no se obtendría si, si no logramos esta combinación perfecta respecto de lo que significa cada una. Bueno, aquí algunas definiciones de planeación estratégica. Dice, es el proceso de determinar cómo una organización puede hacer el mejor uso posible de sus recursos. Fuerza de trabajo, capital, recurso humano, etcétera, en el futuro. Es el proceso, sí, que en este caso nosotros como iglesia podemos hacer, ¿sí? Dándole el mejor uso posible a todos los recursos con los que contamos, pero dice, no solo es hoy, es en el futuro, ¿sí? Es planear. Se planea algo que es venidero. Otra definición es el establecimiento de las metas y de los objetivos básicos a largo plazo de una organización o ministerio, así como la elección de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas. Bueno, si se pueden dar cuenta acá, tenemos algunas cosas en común. Es el establecimiento también de las metas, de los objetivos básicos a largo plazo, ¿sí? No nada más es algo de hoy inmediato, de una organización o ministerio, en este caso de nuestra congregación o de nuestros ministerios, así como la elección de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para que se puedan cumplir las metas. Y una tercera que tenemos acá, ay,
Este cursor me está matando. Ustedes disculpen. Es el conjunto de objetivos, propósitos, metas, políticas y planes principales para alcanzar las metas establecidas de forma tal que definen la actividad a la que se dedica o a la que debería dedicarse, así como el tipo de organización, ministerio que es o que debe ser. La planeación estratégica en esta definición entonces es un conjunto de objetivos, de metas, de propósitos, de políticas, de planes, todo lo que ustedes manden para alcanzar metas, ¿sí? Establecidas de una manera tal que definan quiénes somos, ¿sí? A qué nos dedicamos, en este caso como iglesia o como ministerios, y que nos dé a nosotros la definición de aquellas cosas que deberíamos de realizar, ¿sí? O a las que deberíamos de dedicarnos. Entonces, la planeación estratégica, queridos alumnos, para el ministerio, hablando del ministerio, con relación a esta palabra como tal, ministerio, definimos la planificación estratégica como un examen de todos los programas, actividades y ministerios de la iglesia, ¿sí? Este proceso es más efectivo como un grupo de personas, cuando un grupo de personas flexibles se dispone a oír el llamado del Espíritu Santo en sus diferentes formas: adoración, oración, escrituras, actividades devocionales, reuniones y reflexión conjunta. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra de Dios en Juan 16:3, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta cita bíblica, hermanos, alumnos queridos, nos da obviamente la pauta de que quien nos guía, ¿sí? En nuestro llamado, en este proceso, ya sea como iglesia o como ministerios, cuando nosotros planificamos u organizamos de manera estratégicamente algo para nuestras congregaciones o para nuestras áreas, tiene que ver sí o sí con la guianza del Espíritu Santo. Dice que la planeación estratégica es más efectiva si todo, es decir, en palabras claras, todo lo que organicemos, planifiquemos en nuestras iglesias y congregaciones tiene mejor resultado cuando nosotros, los hermanos, ¿sí? El grupo de personas, somos flexibles en escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? En las diferentes formas en las que se manifiesta, en adoración, en oración, a través de la palabra, en actividades devocionales, reuniones o reflexiones, conjuntamente o de manera individual también, ¿por qué no? Todo depende, hermanos, para nosotros como iglesia, que lo que planeemos estratégicamente dé resultados efectivos o positivos si dejamos que Dios guíe todo. Si somos susceptibles a escuchar la voz del Espíritu Santo llamándonos en las diferentes maneras para poder ir haciendo, para poder ir trabajando. Tengámoslo en cuenta. Recuerden, algo que siempre les he dicho desde creo que casi la lección, la clase número 1, es oremos antes, durante y después de nuestros proyectos. Ahora sí, esto ustedes ya lo deben de tener bien ensayado. Yo estuve revisando el fin de semana, algunos todavía faltan muchos por subir sus trabajos. Recuerden que la plataforma se cierra, por cierto, así que ustedes hagan el favor de, si se les pasó el tiempo para hacer sus foros,
Avísenme y cuando ustedes estén listos para trabajar, le pedimos al director que nos abra la plataforma y ustedes puedan accesar en ese momento para hacer el foro. Uno cerraba el día de ayer, el otro cierra el día miércoles y hoy ya voy a dejarles un tercer trabajo, así que bueno, un cuarto trabajo, un cuarto foro. Vamos a ver esos conceptos generales de la planeación, centrales de la planeación, perdón, que ustedes ya deben de tener bien sabidos. Y el primero es la misión. Obviamente ya sabemos que la misión es la descripción de la razón del ser de una organización. Es decir, qué somos y para quiénes somos. Obviamente la misión debe contener el para qué, que es el propósito distintivo de la organización, de la iglesia o del ministerio. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los productos finales, bienes, perdón, acá tengo una terrible falta de ortografía. Bienes y servicios que entrega. No sé qué pasó acá, pero de verdad que me asusté al ver esta palabra de bienes con B corta, perdónenme. Lo voy a corregir para el envío. Para quienes lo hacen, población, objetivo, usuarios, beneficiarios, etcétera. ¿Y qué efecto espera lograr? Transformación deseada, valor público a generar. Bueno, hermanos, de verdad que me chocó ver esa palabra bienes con B corta. Yo creo que es porque está en el teclado junto, la B corta y la B. Para los que saben algo de taquigrafía, cuando escribían todavía en máquina, bueno, en el teclado se puede ver que la B corta y la B larga están juntas. Estoy. Ay, Dios mío, Yo soy muy especial para eso de las faltas de ortografía. Las faltas de orografía, digo yo a veces. Bueno, el segundo concepto central de la planeación, acuérdense, queridos alumnos, es la visión. Y la visión, como ya sabemos, corresponde al futuro. Lo deseado de la organización, es decir, qué es lo que anhelamos, ¿sí? De nuestra iglesia o de nuestros ministerios para el día de mañana. Y esta, como saben, dice que la visión es cómo esta requiere ser reconocida, cómo la iglesia, cómo el ministerio quiere ser reconocido. Representa los valores, la visión representa los valores con los cuales se fundamentará su accionar público y debe contener los valores que tiene la entidad, es decir, la iglesia o nuestros ministerios, y qué desea comunicar, qué valores queremos transmitir, cómo quiere ser vista, ¿sí? O percibida la institución en el futuro, es decir, la iglesia, los estándares de desempeño con los cuales se comprometen. Bueno, eso ya ustedes lo deben de tener bien aprendidito porque eso lo hemos venido manejando desde el inicio. Bueno, objetivos estratégicos. Tenemos acá algunos objetivos estratégicos y eh, ay, yo no puedo mirar acá esto, me estorba. Logros que la institución espera concretar, ¿sí? Los objetivos estratégicos son logros que la institución, en este caso la iglesia, espera concretar en un plazo determinado. Todos aquellos objetivos estratégicos, queridos alumnos, que como iglesia o como ministerio nos pongamos, tiene que ver con eh, aquellas cosas que pensamos alcanzar, que queremos lograr de manera concreta en cierto tiempo, un tiempo determinado. Suponen una respuesta para las preguntas, dónde queremos ir, ¿sí? O a dónde queremos ir, qué resultados esperan lograr. Estas dos preguntas tienen que ser clave para poder tener objetivos estratégicos, ¿sí? Y son estratégicos ya que responden a las acciones necesarias para dar cumplimiento con la misión y la visión de la organización. Entonces, nuestros objetivos son estratégicos porque estos objetivos deben dar la respuesta, ¿sí? Deben dar la respuesta necesaria a las acciones o responden a las acciones necesarias para dar cumplimiento a nuestra visión y a nuestra misión. ¿Qué son los indicadores? Bueno, los indicadores son aquellas medidas que dan información acerca del grado de cumplimiento de los objetivos. Vieron que al inicio en el cronograma yo les decía
En el tercer punto, bueno, que habría que tener en cuenta los indicadores, ¿sí? De cómo vinimos trabajando, de qué resultado obtuvimos al final de cuentas, si se logró o no se logró. Bueno, esos indicadores son las medidas que nos dan información acerca del grado del cumplimiento de los objetivos, es decir, ¿se logró o no se logró? Y reflejan las dimensiones relevantes que subyacen a los objetivos y permiten reflejar las aproximaciones hacia su logro. Es decir, estos indicadores nos van a dar, son como el espejo, ¿sí? Por eso dice reflejan las dimensiones relevantes, es decir, todas aquellas cosas que fueron importantes o son importantes, porque acuérdense que hay indicadores también durante el proceso de la planeación y están ligeramente subyacentes a los objetivos, pero esto nos permite reflejar, como el espejo les decía, las aproximaciones hacia el logro, es decir, nos van a dar el parámetro de si vamos bien, no vamos bien, si hicimos lo correcto, no hicimos lo correcto, seguimos así, mejoramos qué, quitamos qué nos estorba, todo eso, los indicadores. Ahora bien, tres preguntas básicas para la planeación. Cuando ustedes quieran elaborar o planificar, tienen que hacerse estas tres preguntas siempre. ¿Dónde nos encontramos? Arrancamos de ahí. Eh, en esta primera parte, si bien son varias preguntas, partimos de la pregunta de dónde nos encontramos y dónde estamos ahora como iglesia, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? Hay que mirar dentro de dónde nos encontramos si tenemos definida nuestra misión. Recuerden, ¿sí? Si sabemos qué es lo que vamos a hacer y para quiénes lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Eso es algo súper importante de considerar. ¿Hacia dónde tiramos? ¿Sí? Las tendencias, ¿cuáles son en el momento del que queremos planificar? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles? Recuerden, esos parámetros o esos indicadores siempre deben de estar ahí. ¿Cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras amenazas, las preocupaciones que tenemos, sí, que es aquello que nos preocupa para poder entonces implementar una buena planificación o planeación y qué oportunidades tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan del FODA? Estas últimas cuatro preguntas tienen que ver con el FODA, con lo que hablamos del FODA. Fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Bueno, pregunta número uno que engloba todo esto que acabo de decirles. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos parados hoy como iglesia? Tenemos que contemplar si tenemos nuestra misión clara, cuáles son las tendencias actuales que tenemos, los puntos fuertes, débiles, las amenazas y las áreas de oportunidad que tenemos. La pregunta número dos, para poder hacer una planificación efectiva, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, ya sabemos dónde estamos parados, dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar, qué queremos lograr mañana. Bueno, esa sería la segunda pregunta para poder planificar o planear. Y la pregunta número tres, que sí o sí es la pregunta del millón, ¿cómo llegamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? ¿A dónde queremos ir? Es necesario, pero si no sabemos cómo hacemos para llegar a donde queremos llegar, no vamos a tener éxito en nada. Entonces, estas tres preguntas, queridos alumnos, son fundamentales. Ojo con esto, porque les voy a ir adelantando de a poquito esta semana cómo van a rendir su examen final para esta materia. Y es muy interesante y todo esto lo van a necesitar.
¿Dónde estamos entonces? Tres preguntas necesarias para la planeación. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer para llegar? ¿Cómo llegamos allá? Cuatro componentes que forman parte de una visión eficaz. Eh, el pastor Andy Stanley dice que una visión clara junto con la valentía necesaria para llevarla adelante, aumenta de forma drástica sus posibilidades de llegar al final de su vida mirando hacia atrás con un profundo sentido de satisfacción mientras piensa: lo logré, triunfé, terminé bien, mi vida sirvió de algo. Es decir, la visión le da enfoque a su mundo. La visión pone orden en el caos y una visión clara nos capacita para verlo todo distinto. Fíjense cómo tener una visión clara, objetiva, definida, si saber hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, cómo nos vemos el día de mañana, cómo nos miramos como iglesia en un futuro. Dice este pastor en su definición, ¿no? Teniendo una visión clara junto con la valentía necesaria para realizarla, aumenta de manera drástica la posibilidad de llegar al final de nuestros días con un profundo sentido de satisfacción. Mientras la persona piensa, lo logramos, triunfamos, terminamos bien, mi vida sirvió de algo. Estos componentes que él pone acá, que los subraya en 3 puntos, eh, la verdad que son necesarios. Y si todos nos enfocáramos en tener una visión clara, creo que nuestros planes y proyectos que aportamos, lo que hacemos dentro de nuestras congregaciones tendría un resultado diferente. La visión le da enfoque a su mundo. La visión pone orden en el caos y dice una visión clara nos capacita para verlo todo de manera diferente. Y estos Estos puntos que vamos a ver, queridos alumnos, son necesarios. Si ustedes no trabajan con esto que vamos a mirar ahora, eh, insisto, el trabajo puede salir, la actividad puede llevarse a cabo, pero los resultados, el efecto no va a ser el mismo. Hagamos todo con pasión. Punto número 1. La visión con pasión, ¿sí? La visión con pasión, dice, la visión hace brotar la emoción. No existen visiones sin emoción, ¿sí? Cuando dejamos que nuestros pensamientos se muevan fuera de los muros de la realidad, nuestros sentimientos los siguen de inmediato. La visión va acompañada siempre de fuertes emociones. Y mientras más clara sea una visión, más fuertes serán las emociones. Si ustedes se dan cuenta, para que nuestra visión realmente, digamos, es una visión que, que vale no sé si vale la pena sea la palabra correcta, pero sí, si no hay esas emociones o esa emoción, esa pasión por querer lograr aquello que soñamos, que vemos allá, eh, no es algo que creo que podamos nosotros realizar. Em, Bill Hybels decía para él, la visión es
una fotografía del futuro que produce pasión. Y creo que es bien cierta esta frase porque aquello que nosotros estamos visualizando, soñando, deseando, que el día de mañana nuestras iglesias o nuestros ministerios o nuestras áreas locales lleven o vivan o sea el resultado, si no hay pasión, si no hay emociones, si no hay aquella cosa que te dice, ah, yo tengo ganas de, porque si no, eh, hay que ponerle todas las ganas, todo el entusiasmo, toda la fuerza, todo el empeño, todo el apoyo, todo el amor, todo lo que uno pueda sentir y desear. em, Nada de lo que nosotros podamos estar pensando, soñando o anhelando en un futuro con esa visión se va a ver reflejado, no va a dar resultado, porque solamente la pasión, esas emociones, esos pensamientos y esos sentimientos son los que dice van a mover los muros de la realidad, aquellos muros que pueden ser eh, situaciones adversas, situaciones que nos digan esto no se va a poder, está muy complicado, mira que la situación es así, la realidad es tal, no van a llegar, no van a poder. No, no. Esa pasión nos va a decir, sí se puede. Dios mediante, seguro que se va a poder. Parecerá un sueño, porque la visión es eso, ¿no? Lo que nosotros soñamos para el día de mañana. Parecerá un sueño, una utopía meramente, pero si nuestras emociones, si nuestra pasión, nuestras ganas por hacer es más fuerte, seguramente que eso nos dará la claridad para que podamos lograrla. Dos, motivación. Miren, si no hay motivación, podrá ser una visión hermosa. Podrán ustedes querer planificar algo que sea bello. Pero si ustedes no saben motivar a la gente que viene con ustedes, a los hermanos, a sus comisiones, a sus áreas, a sus ministerios, si no hay motivación, hermanos, todos vamos a estar quietitos, sentaditos en las bancas esperando a ver quién hace. Y la visión estará hermosa, será un sueño, pero solo va a ser eso, un sueño, porque nadie vamos a mover las manos. La visión proporciona motivación. Si una visión es clara y objetiva, va a propiciar eh, motivación. Lo común y corriente comienza a ser importante, es decir, algo que parecía trivial, muy sencillo, muy simple, toma protagonismo, empieza a ser algo que, ay, mira, qué lindo, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay motivación. Las personas movidas por una visión son personas motivadas. Fíjense, si ustedes planifican con una visión clara y se dan cuenta que la gente empieza a sumarse, que los hermanos empiezan a sentirse parte de, es porque están siendo motivados. Entonces, la motivación sí o sí es necesaria porque acuérdense que el trabajo es de todos. Si tenemos una visión espectacular, em, pero no tenemos quien trabaje hombro con hombro a nuestro lado, no va a poder ser posible porque uno solo no puede soñar y hacer todo junto. Una persona a la que le falta motivación será alguien que no tiene una visión o que tiene una visión muy pequeña. Podrá tener ideas, sueños, pero visión imposible. ¿Vieron? Entonces, es importante siempre considerar eh, la motivación para nuestros congregantes, para nuestros líderes, para nuestras áreas, para nuestros ministerios, ¿sí? Dice, si le falta motivación a una persona que no tiene una visión o que tiene una visión muy pequeña, podrá tener ideas, sueños, pero visión imposible. La visión trae consigo motivación. Dirección. Sí o sí, necesitamos dirección. ¿Vieron? Es
pasión, motivación y dirección. Bueno, la dirección es imprescindible. La visión le da dirección a nuestra vida. La visión señala las prioridades en nuestros valores. Una visión clara tiene el poder de sacar a la superficie de nuestro horario y estilo de vida aquello que es más importante. Sin visión, las cosas buenas van a impedir que logremos las mejores. Bueno, es importante, como veíamos acá, que la visión tenga eh, una dirección clara y objetiva porque es lo que le va a dar dirección a nuestras vidas. Dice, la visión señala las prioridades en nuestros valores. Si nosotros tenemos una visión clara, ¿sí? Podemos hacer que lo realmente importante sea importante dentro de lo que nosotros seamos y hagamos, que eso es súper importante, hermanos. A veces estamos dentro de nuestras congregaciones queriendo hacer eh, posible la visión y realmente es imposible porque la visión, si es objetiva, si es clara, nos debe dar una dirección hacia dónde tenemos que ir. Recuerdan que yo les decía cuando veían la imagen con el miralejos y nos mostraba todo ese valle hermoso, clarito, definido. Si nosotros tenemos esa visión tan clara, con esa dirección precisa, nos va a permitir a nosotros como creyentes, hermanos, poder hacer a un lado todo lo que nos estorbe y dedicarle el tiempo, ¿sí? Dedicarle el trabajo, dedicar aquello que necesita ser y hacerse para lograrlo. Entonces, eso sería realmente lo importante, cosa que a veces no pasa en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque dejamos siempre a la iglesia, a las actividades, a todo lo que tiene que ver con lo eclesial en segundo, tercero o cuarto plano. ¿Por qué? Porque nunca tenemos tiempo, porque no llegamos, porque no nos alcanza la plata o porque no hay plata o porque tenemos siempre un montón de excusas, ¿sí? Y siempre hay otras cosas más importantes que lo realmente importante. Sin visión, las cosas buenas van a impedir que logremos las mejores. Entonces, vean lo fundamental que es tener una visión, ¿sí? Sin visión, las cosas buenas van a impedir que logremos las cosas mejores. Y propósito, tenemos el propósito también. El propósito dentro de la visión dice, la visión nos da una razón para levantarnos por la mañana, ¿sí? Ustedes han escuchado todo el mundo decimos, tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Todos tenemos un propósito. Dios nos trajo aquí con un propósito. Bueno, la visión igual nos da una razón, ¿sí? Para poder levantarnos todos los días por la mañana. Ese es el propósito, ¿sí? La razón. La visión nos convierte en un importante eslabón entre la realidad actual y el futuro. Es la razón de ser de nuestra vida. Tener un propósito nos da el impulso necesario para superar las barreras que de otra forma nos hubieran detenido. ¿Se dan cuenta? Vienen todos estos aspectos dentro de una sola cosa que es la visión, ¿sí? Y si todo esto viene formando parte, como es como una cadenita, ¿no? Dice, es un eslabón importante en este caso. La visión nos convierte en un importante eslabón entre la realidad actual y el futuro, es decir, lo que somos ahora y lo que anhelamos ser el día de mañana. Y esa es la razón de ser de nuestra vida. Y como cristianos creo que nos queda re claro, ¿no? Todos hoy podemos decir, somos, no sé, eh, yo, Berenice, soy una mujer cristiana, creyente, que se siente comprometida con el trabajo de la obra, soy una mujer consagrada, ¿sí?
pero anhelo el día de mañana ser la obra perfecta que Dios creó, cumplir realmente el propósito para el cual fui llamada. Bueno, esa razón, sí, es lo que nos da el sentido de nuestra vida. Anhelo el día de mañana ver a Jesús cuando Él venga, estar en su presencia, o sea, ese sueño, eso es lo que le da sentido hoy a lo que soy y el anhelo de ser mejor el día de mañana. Ese es mi propósito, esa es mi visión. Y tener un propósito, dicen, nos da un impulso necesario para superar barreras. Miren, em, muchas veces nos encontramos con obstáculos y podemos hablar en todos los sentidos de nuestra vida, en todas las áreas, pero cuando uno tiene el propósito claro del por qué estamos aquí, cuando la visión que Dios ha plantado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos respecto de lo que Él espera de nosotros el día de mañana, está bien claro, está bien definido, uno lo cree, está convencido, eso nos permite superar cualquier barrera. Y tal vez algunos a lo largo de nuestros años lo hemos podido constatar, ¿no? En el pasar de en el pasar de los años dentro de nuestra vida cristiana, hoy habremos vivido cosas que diremos, si yo lo hubiera vivido años atrás, no, yo hubiera tirado la toalla, ¿no? Yo hubiera dejado a la iglesia, si yo hubiera visto lo que hoy vivo, hubiera cambiado de denominación o qué sé yo. El tener un propósito nos impulsa todos los días a poder continuar. Bien, quiero que estos 5 puntos ustedes los puedan tener bien claros dentro de la visión: pasión, motivación, dirección y propósito. 4 puntos que son necesarios para poder llevar a cabo la visión con éxito. Y todo esto, queridos alumnos, está englobando nuestra em, elaboración de planes de trabajo. Ustedes dirán, ¿todo esto es necesario para hacer un plan de trabajo? Y sí, porque cuando nosotros organizamos alguna actividad, cualquiera que ustedes gusten y manden, si no tenemos claras estas pautas que yo les he ido compartiendo, simplemente vamos a ser iglesias activistas, que solo tengamos que hacer actividades porque algo hay que hacer, porque hay que mantener a los hermanos ocupados en algo aquí dentro de la iglesia y porque si no hacemos nada, entonces no estamos cumpliendo el propósito de Dios. No sé si me voy a entender. El poder planificar nuestras actividades basados en una visión clara, objetiva, realista, eh, realizable y que englobe todo esto que vimos de el propósito, la dirección, la motivación y la pasión. Si no está todo en conjunto, incluido, cuando planificamos nuestras actividades, queridos alumnos, la verdad es que, insisto, seremos iglesias activistas, cansadas, porque siempre tenemos cosas para hacer, siempre tenemos actividades para realizar, siempre estaremos ocupados haciendo algo, pero no habrá vidas transformadas, no habrá llenura del Espíritu Santo, no habrá vidas plenas, realizadas en Cristo Jesús. Eh, Nos faltarán las cosas primordiales, las cosas que realmente valen la pena y que nos hacen ser los cristianos que debemos de ser, que Dios anhela que seamos. Entonces, con esto quiero terminar por hoy la clase. em, esta presentación y
Déjenme ver dónde está porque tengo acá una actividad para hacer. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Preguntas, quejas, sugerencias de los que están conectados? Bien, si no hay preguntas, entonces voy a pasar a comentarles lo siguiente. Em, Ay, no encuentro para cerrar dejar de compartir, ya está. Bien, em, hoy pudimos alcanzar a ver el proceso administrativo y em, vamos a continuar el jueves con el resto del material y quiero comentarles que eh, en la plataforma, insisto, les decía al inicio de la clase, está el foro que cerró ayer sobre misión y visión. Algo que quiero que les quede sí o sí bien claro, que puedan ustedes estar trabajando en algo de manera muy, muy, muy personal, pero sin perder el objetivo o sin perder el eje de la misión y la visión que tenemos como iglesia. Pero cuando me refiero a personal es para que ustedes puedan trabajarlo en algo, que ustedes puedan poner en práctica dentro de sus congregaciones. Sé que muchos de ustedes, la mayoría tienen ministerios, entonces elaboren si todavía no lo hacen, elaboren su misión y su visión, o su visión y su misión, en base a sus ministerios o a su congregación. Si por ahí todavía alguien falta por realizarlo, tienen todavía esa oportunidad para que ustedes puedan empezar a trabajar a partir de esa visión y esa misión dentro de sus áreas, dentro de sus ministerios, y a partir de ahí puedan ir como que concatenando todo el trabajo que vamos a ir realizando después. Y el foro número 3, la tercera actividad que también ya les dejé ahí, es una lectura que la verdad está muy interesante. No sé si alguien ya pudo por ahí hacer la lectura como tal, pero la verdad que vale la pena el que ustedes puedan darle ese tiempo. Estaba yo buscando acá el libro, todo está dentro de la plataforma. Yo le pedí al director que pueda estar mi esposo acomodando todo de tal manera que lo tengan ustedes todos a mano, igual dentro del sílabo, perdón, dentro de la bibliografía están todos los materiales y esa lectura, la verdad que está muy interesante. Vale la pena que ustedes puedan dedicarle el tiempo para leerlo. No son artículos grandes, son artículos muy pequeñitos. Em, pero creo que es lindo que podamos revisar un poquito respecto de nuestros liderazgos, ¿no? Ustedes pueden realizar ese ensayo, nomás una cuartilla, es decir, nomás de una hoja, tamaño carta o A4, como lo consideren en Word, y tiene que ver con el pastorado, con el liderazgo. Un pastor del siglo primero describiendo a los del siglo XXI. Está muy, muy interesante y me interesa que ustedes puedan analizar, ¿no? ¿Cuáles son los peligros en los que puede caer un líder en el ejercicio de la administración? ¿Y cómo ayuda este texto al desarrollo del ministerio de cada uno de ustedes? Así que va a estar muy interesante leerlos. La verdad que yo quiero leer sus posturas, sus puntos de vista. ¿Cuáles son los peligros que hoy enfrentamos? Y creo que no nada más los pastores
sino también los líderes en general. Por eso yo lo manejé como como el liderazgo, ¿no? La pregunta se refiere a los líderes, aunque la lectura está basada en el pastorado, pero creo que es importante que podamos reflexionar hoy en base a la lectura, qué nos deja a nosotros como, como aprendizaje hoy. Y bueno, para poder ir terminando, les voy a comentar. Sé que a lo mejor les parecerá que es demasiado trabajo. Yo sé que muchos tienen otras actividades, la mayoría estudian, trabajan, o las dos cosas, estudian y trabajan, pero son actividades cortas. Realizar una misión y una visión no les lleva más de 8 líneas, porque recuerden que es algo breve. Tienen todas las bases, es muy, muy sencillo de realizar. Si se sientan 10 15 minutos solo pensando en eso, lo sacan. La lectura que les acabo de mencionar de Un pastor del siglo I, esa también, la lectura es breve, considerando otras lecturas que sé que han tenido que hacer con otras materias, y el ensayo es muy corto. Tengan en cuenta de lo que implica realizar un ensayo. Yo sé que ustedes ya han hecho trabajos y la presentación que yo les pido es en forma de ensayo. Es un ensayo que yo quiero que ustedes me presenten, vean qué es lo que debe de contener un ensayo para que se entienda. Y la actividad número 4, que esa va a cerrar el domingo que viene, o sea, este fin de semana 19, si no me equivoco. Vamos a confirmar igual la fecha. Sí, domingo 19. Veo, si me agarran de buenas, a lo mejor les doy un día más. No, yo creo que para el domingo 19 estaría creo que estaría bien. Si ustedes van al día, no les va a costar trabajo. La actividad consiste en lo siguiente. Ustedes van a tener que, yo les dije la semana pasada, jueves, que empezaran a leer el libro de Nehemías, si se acuerdan. Les dije, empiecen por los primeros 4 capítulos. Bueno, eh, yo sé que no a todos se les da leer mucho, pero si ustedes adelantaron esos 4 capítulos, les quedan eh, para terminar hasta el capítulo 13 el resto de la semana. La idea es que ustedes puedan leer el libro de Nehemías, hagan la lectura completa de los 13 capítulos del libro y todo esto va a estar igual, como siempre les pongo las actividades en la plataforma bien detallado, qué es lo que quiero. Hagan la lectura del libro de Nehemías, completita del libro de Nehemías. Y van a elaborar también un ensayo donde puedan ustedes señalar y describir los distintos elementos que conforman una planeación estratégica y cómo Nehemías lo llevó a cabo. Hoy vimos una parte, el jueves vamos a ver otra parte de lo que es la planeación estratégica. Entonces, ustedes ya van a tener ahí como que todo el panorama completo. Igual yo les voy a dejar ahora subido de una vez la información a la tarde-noche con todo lo que ustedes tienen que analizar dentro del libro. Por ejemplo, ustedes tienen que señalar y describir en qué por ejemplo, Nehemías implementó la planeación estratégica. Es decir, ustedes van a ponerme qué estilo de liderazgo realizó Nehemías, ¿no? Eso todavía no lo vemos hoy, pero lo vamos a ir, no lo vimos hoy, pero lo vamos a ir mirando. Estrategias de organización. ¿Qué estrategias de organización tuvo? ¿Cuál fue la visión de Nehemías y cuál fue la misión de Nehemías? ¿Sí? La resolución de conflictos, que eso es algo que vamos a mirar la próxima clase. ¿Cómo resolvió los conflictos que tuvo Nehemías? ¿Qué recursos utilizó? ¿Cuáles fueron los objetivos y las metas? ¿Me doy a entender? Bueno, ya les tiré
El trabajo, para que ustedes puedan ir teniendo una idea, por ahora céntrense en ir leyendo y después es muy sencillo poder realizar el ensayo porque ya tendrán todo el panorama de su lectura. Solamente tendrán que, a forma de ensayo, irme contestando esas como preguntas, ¿no? Que yo les estaré dejando en la plataforma. Así que bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Espero que podamos estar mirándonos el próximo día jueves a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, como siempre. Y deseo que Dios les bendiga, queridos alumnos, si nadie tiene preguntas, quejas o sugerencias, entonces nos estamos mirando después. Muchísimas gracias y bendiciones.